La chaquetita hasta que hace frío, diablo. Se le vaya el gozo, hermano. Gloria a Dios. Dios es bueno. Sí, lo que voy a predicar son más que 4 horas y media, más o menos. Qué bueno. No, usted sabe. Coja más estrés del que tiene. Vamos a su Biblia, Isaías 11:27 y Romanos 5:6. Repito, Isaías 11:27 y Romanos 5:6. Dios bendiga a los que están en Facebook y nos escuchan a través de YouTube. Ya nuestro hermano se va a escuchar mejor el sonido. Ya nuestro hermano Mal compramos esto para que aquí se oye bien el sonido, pero no sé si se dio cuenta que por el eco, cuando usted lo escucha por Facebook, no se escucha bien. Y hay que tener un problema con el eco, pero gloria a Dios ya conseguimos un sistema profesional que lo vamos a poner para que pues se escuche claramente y las personas que lo escuchan por Facebook lo pueden escuchar claramente. Porque mucha gente predica por Facebook, pero en su casa. Y si usted predica directamente, pues ya tienen todo el sistema, pero el problema es que nosotros tenemos todo el sistema conectado, porque este es nuestro templo. ¿Cuántos están orando por el nuevo templo? ¿Cuántos están orando? Hermano, pronto va a tener. Aprovecho entre medio, hermano, ore por la iglesia, por los planes, nos estamos moviendo. Yo espero en Dios que antes que se acabe este año, celebremos las Navidades en el nuevo templo. Amén. ¿Qué más? Amén, pastor. Vamos a hacer una fiesta de 7 días, ¿sí o no? Amén. 7 predicadores y una fiesta. Sí, Señor. Y vamos a invitar a medio mundo, al rey mundo y todo el mundo. Amén. A que venga acá a celebrar la victoria que Dios nos dio. ¿Sí o no, hermano? Sí, hermano, el dinero está hecho, lo que cambia es de mano. El dinero está hecho. Si del cielo cayó maná, cae hermano dinero. Bueno, no cae dinero, pero Dios al que lo tiene va y no lo trae. Y si del cielo cayó maná, cae pollo campero. ¿No es verdad? O sea, una gallina volando y cayó en el patio. Gloria a Dios. Y alguien enojado te manda con 2 manzanas y te la come. A veces no entendemos la mano de Dios. Hoy todo el culto se ha guiado de una forma y me ha confirmado el mensaje. Tenía 2 mensajes. Gloria sea al Señor, y el Señor me dio este muy bonito. Lo tenemos, hermano. Vamos a ver nuestra Biblia, tenga la humanidad. Tenga un poquito de paciencia, que yo me imagino que en 40-45 minutos quiero darle este mensaje que Dios lo puso en mi corazón, que nunca había predicado. Sí he predicado sobre este tema, pero no está en profundidad, con algunas cosas que aprendí, que el Señor me enseñó y me abrió el entendimiento para ver la profundidad de este tema que es tan importante y que a veces nosotros pensamos que Dios no ha hecho cosas grandes por nosotros. Lo ha hecho. El diablo nos quiere poner en la mente que no es así. ¿Lo tenemos? Isaías 10. ¿Cuánto lo tiene? Verso 27. Solo ese verso. Ese verso que está ahí es para aplicar al final, ¿ok? No es para comenzar con el verso. ¿Lo encontraron? Dice, acontecerá en aquel tiempo, con la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice la iglesia? Acontecerá en aquel tiempo, ¿ves? Porque Isaías, cuando Cristo había venido, que su carga será quitada de tu hombro. Miren eso. Que su carga quedará quitada de tu hombro y el yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de qué? ¿Se pudrirá a causa de la qué? Vamos a ver qué quería decir el profeta con eso. Capítulo 5, Romanos. Verso 6. ¿Lo encontró? Amén. Romano está en el Nuevo Testamento, le voy a dar un minutito, que uno lo está buscando. Romano está en el libro de los Hechos, y después de los Hechos usted encuentra el libro de Romanos, capítulo 5, verso 6. ¿Lo encontró? Amén. ¿Lo encontró? Amén. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió ¿por quién? Por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Claro que no. Con todo, si pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para que nosotros, siendo aunque, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, porque estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ¿qué?
de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos. ¿Seremos qué? Salvos. Cierra sus ojos y el hermano Alberto, desde ahí, hace una oración humilde para que Dios, por favor, Alberto, me dé sabiduría y me ayude a conectar esta palabra. En silencio, mientras nuestro hermano ora. Fluya como río aquí en tu congregación y que esa semilla quede sembrada en nuestros corazones, Señor, y salgamos de aquí edificados, Padre, de una manera especial, y usa al pastor, Señor, como instrumento escogido que tú lo has puesto hoy, Padre, para que traiga tu palabra en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Habla un poquito, sin miedo, se está un poquito alto. Quiero que lo mande ahí el oído. Amén, estamos aquí. Dile el que está a tu lado, le voy a poner un título, no es el tema, pero todo. Fíjate, me di cuenta que yo no hablé directamente con mi esposa, pero lo que preparó en la adoración y también algunas cosas que dio nuestro hermano Omar estaban interconectadas con las 4 palabras más importantes que yo voy a mencionar hoy de la salvación. Y le puso un título, sería como un tema, pero realmente es un título de todo el mensaje. Dile al que está a tu lado, no merecías nada. No merecías nada. Pero dice, hermano, mira, tú no merecías nada. Si en nuestra mente creemos que lo que tenemos lo merecemos, estamos equivocados. ¿Verdad que sé que estamos equivocados? Sí, estamos equivocados. Realmente no merecíamos nada. No merecíamos nada. Yo voy a hablar sobre el poder del perdón, pero las 4 frases que usa la Biblia para explicar el proceso del sacrificio. Hay 4 verbos que utiliza la Biblia, que nosotros los confundimos y creemos que cada uno de esos verbos son símiles. No, no son símiles. Cada de esos verbos ejecuta, escuchen eso, ejecuta el poder de Dios de una manera complementaria para que surja lo que nosotros conocemos como la salvación. Cuando hablamos de la salvación, hablamos de salvar a alguien. Si alguien se cayó de un barco, lo queremos salvar. Hay muchas maneras de salvarlo. Bueno, si tenemos la tecnología, el helicóptero, qué sé yo, le lanzamos un barco. Pero si vamos a poner que no tenemos la tecnología, lo más que le tiraremos será un salvavidas. ¿Sí o no? Por eso se llama salvavidas. Para salvarle por lo menos la vida, algo que él se agarre y tome y se salve la vida. ¿Sí o no? Si alguien se precipita por una montaña y no puede bajar, pues le tiran lo que sea, una cuerda. Los puertorriqueños le llaman una soga para que se agarre y se aproxime. ¿Verdad? O si no, se agarra de los bejucos y todo lo que hay y va subiendo para salvar tu vida. Si alguien tiene una enfermedad mortal, ahí está la medicina y de alguna manera el médico va a hacer algún tratamiento porque dice, mira, tu vida está al filo de la muerte. Y eso en términos humanos sería salvación. Pero en términos divinos, la salvación es más profunda de lo que nosotros estamos acostumbrados a entender y a comprender. Inclusive Pablo habla del amor de Dios, que es más alto y más ancho y más profundo de lo que podamos entender de la salvación. Y yo voy a hablar sobre el poder del perdón y de esta salvación que no merecíamos, y vamos a aprender 4 palabras que habla la Biblia en versos bíblicos y en diferentes partes del Nuevo Testamento, que yo sé que a lo mejor ustedes las saben, pero las entendía como a lo mejor yo antes las entendía. Pero me puse a estudiar en estos días y a escuchar algunas cosas del hebreo y otras cosas, y me di cuenta que eran más profundas de lo que nosotros estamos acostumbrados a entender el término salvación. Y hasta que uno no entienda esos términos, no va a poder comprender a qué profundidad, cuánto fue el precio, cuánto fue el pago de la salvación. Y si uno considera el precio, lo que Dios hizo, realmente, hermano,
lo valorizaría, porque yo estoy seguro que si tu carro tiene un accidente y de momento se explota en fuego y viene aquí corriendo y te saca el cinturón y arriesga su vida y en medio del fuego te saca y explota, yo te aseguro que el valor que tú le tienes, esa persona no encuentra con qué pagárselo y dice, estoy demasiado agradecido y haría lo que haría para ayudar a esa persona, por lo menos a agradecerle lo que Dios hizo, lo que Él hizo para salvarte, ¿sí o no? ¿Cuánto van entendiendo ahora? Ese es el punto. Pero yo quiero primeramente descifrar el verbo perdón. El verbo perdón tiene un prefijo. Nótese que el verbo es perdonar. Perdón es la acción de perdonar. Es como saltando. Saltar es la acción. Él está saltando es cuando la persona hace la acción de saltar. Así que en la terminología de la palabra, los verbos comprenden un significado profundo. La palabra perdón tiene un prefijo per y don. Entonces, don, per, y si le pone una frase, lo corta por la mitad, perdón. Entonces yo busqué y dice que la palabra perdón se viene del prefijo per, y ese prefijo per significa por completo. Por completo, ese verbo en el hebreo per significa por completo. No la mitad, algo que se hizo completo, que se completó. Y la palabra don significa donar, viene del verbo donar. Pero la donar una cosa es diferente a regalar. Yo te puedo regalar algo que yo compré. O puedo regalar algo porque me lo regalaron y lo regalé hacia adelante. Pero esta palabra donar va más allá de regalar. Esta palabra donar viene de la palabra donación. En otras palabras significa se te está entregando algo sin que te haya costado nada. ¿Cuánto entendieron ahora? O sea que el perdón es el regalo de Dios a nuestra vida sin que te haya costado nada. Nada. Usted ve que las religiones del mundo, sea la que sea, y nuestros padres nos enseñaron que había que hacer obra para que Dios nos salvara. Y ahora nos dimos cuenta por la palabra de Dios que no hay que hacer nada para Dios, para recibir la salvación. Lo único que habría que hacer es arrepentirse de nuestros pecados y automáticamente Dios te regala la salvación. ¿Cuánto me están entendiendo ahora? Así que la salvación es un regalo de Dios por gracia inmerecida, una gracia inmerecida. En la cruz del Calvario había dos, ustedes saben que había dos ladrones allí y uno de ellos injuriaba, pero el otro dice, ¿para qué nos vamos a injuriar si tú y yo estamos en la misma condición? Tú y yo no merecemos este castigo, pero este que está aquí no ha hecho nada. Este lo que ha hecho es sanar enfermo y es el Mesías. Y dice, mira Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el solo decir acuérdate de mí cuando vengas en tu reino es como eso, como un acto de arrepentimiento y de aceptación que era un pecador. Y el Señor le contesta, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué bendición, hermano! No había hecho ni una obra, ni lo habían bautizado, y con solo decir acepto que soy pecador, Dios dice, hoy estarán conmigo en el paraíso. No hizo ni una obra, ni dio ni una ofrenda ni un tiempo. Ahí mismo. O sea, era un ladrón, se robó los cielos. Utilizó la técnica para robarse los cielos, ¿no? Con el arrepentimiento. ¿Cuánto me están entendiendo? Sobre el perdón. Entonces, pero para entender el perdón, voy a buscar por lo menos dos palabras para que usted vea lo más profundo del perdón. Por ejemplo, una cosa es seguir a alguien. En un verbo, si yo utilizo el verbo seguir a alguien, usted sigue a alguien. Pero si yo digo perseguir a alguien, estoy diciendo algo más profundo. Una cosa es seguir a alguien, pero si yo sigo a alguien me puedo cansar, ¿sí o no? Ya no lo sigo nada más. Pero si yo digo voy a perseguir a alguien, estoy diciendo que yo lo voy a seguir hasta encontrarlo. Sin dejar, sin cesar, continuamente lo voy a seguir. ¿Entendió ahora? Así que cada vez que usted ve un verbo con el prefijo perteneciendo, que hay una totalidad, es un completamiento. Es como cuando usted dice, por ejemplo, también otra palabra que utilizamos, que la tengo por aquí, durable. Eso es durable. Pero si usted dice perdurable, una cosa es decir, esto dura bastante. Pero si usted dice esto es perdurable, está diciendo
que dura más de lo que duraría. Aleluya. ¿Cuánto me están entendiendo? Esto no es una clase de español, es lo que estoy tratando de darle los términos para que pueda entender la profundidad del perdón. Pero para poder, antes de mencionar la palabra sobre el perdón, necesitamos saber esto. El problema es que como todos nosotros somos pecadores, tenemos un sentimiento de culpa, alabado, y de ira sobre nosotros. La Biblia dice que la ira de Dios se revela sobre todos los hombres. Romanos dice 1 y capítulo 2 que la ira de Dios se revela sobre todos los hombres por su pecado. O sea, que todos los hombres por causa del pecado están bajo la ira de Dios. Se lo voy a explicar en un término metafórico. Por ejemplo, usted se monta en un carro, no le voy a poner a usted, viene una persona se monta en un carro embriagado. Mire la metáfora, se lo voy a poner de esta manera para que entienda la profundidad del término del perdón de Dios. Una persona se monta en un carro, pero se monta en un carro embriagado, está totalmente embriagado, se monta en una carretera o en una autopista, comienza a correr a velocidad sin escrúpulos, pierde el control y cuando el carro se sale, mata a un niño de 5 años. ¿Me va siguiendo la idea? Amén, gloria a Jesús. ¿Me va cogiendo la idea? Ahora asesinó al niño de 5 años, lo arrestan porque tiene que pagar por su delito, es un asesinato, independientemente usted lo ve involuntario o no voluntario, pero cometió un crimen de asesinato. ¿Me siguen ahora? ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? Pero ahora se da cuenta que vuelve en sí y cuando despierta de la borrachera de la cárcel, se da cuenta y le dice al amigo, ¿sabe quién es el juez que te va a atender? Dice, no sé. Pues el juez que te va a atender el delito le pasó algo. Es un juez que también le mataron al niño de 5 años y el juez que te va a juzgar le mataron al niño de 5 años y se lo mató un borracho también. ¿Cuánto cree la implacabilidad que le van a dar al juez sabiendo que este hombre asesinó con su carro por borracho a un niño de 5 años y ahora es juez y le viene asesinado también uno de 5 años? El juicio va a ser implacable de ese juez, ¿sí o no? Como que él dice, ya no solamente fue mi hijo, todavía sigue habiendo gente malvada que no tiene control de sus impulsos, pues va a ser su ira, va a ser implacable por esta delito, ¿sí o no? Así que él, ¿cómo se va a sentir él? Se va a sentir sin esperanza, sin ninguna oportunidad de perdón. Elevado, la pena que máxima. ¿Me sigue la metáfora ahora? ¿Cuánto están entendiendo ahora? Me voy a parar hasta aquí porque no he terminado la metáfora. Pero si Dios nos ve a nosotros, o nos vio a nosotros los pecadores, la pena máxima, porque Dios aborrece el pecado, Dios odia el pecado, Dios no soporta el pecado, le da náusea el pecado, y Dios ni lo consiente, ni se lo va a consentir a los impíos ni a los cristianos. Ay, hermano, pero que yo cometo errores. Pues claro que lo comete, pero eres su hijo. ¿Qué tú haces con tu hijo? ¿Lo matas? No, lo corriges, le metes una algada. No lo matas porque eso está en la diferencia del castigo del hijo de Dios, que es imperfecto. Pero si no eres hijo, el castigo es duro. Pero ¿sabes qué? ¿Quién combatería? Ahora se da cuenta que llega un abogado a la cárcel. Oigan esto, aquí está la metáfora. Ahora se da cuenta que llega un abogado a la cárcel. Y cuando le pregunta por el nombre del abogado es el hijo del juez. No sabía. El hijo mayor del juez decide defender al que mató. En otras palabras, ¿quién? A su hermano menor, el más pequeño. La cosa se complicaría, pero él decidió defenderlo en vez de condenarlo. Ahora no está como fiscal, él está como un abogado defensor para calmar la implacabilidad de su padre, que está enojado. ¿Me están entendiendo ahora? Eso fue lo que hizo Dios. ¿Cuántos avanzan? ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? Dios va a castigar el pecado, va a castigar el pecado, pero Él envió a su Hijo, alaba al Señor, para perdonarte, y Él es el que calma, Él es el que calma la ira de Dios sobre ti. Él ahora te va a defender. ¿Entendieron ahora? Y Él preocupado, sin expresar, tranquilízate, yo sé.
que mi papá te va, pero como yo soy su hijo mayor, yo lo conozco. Santo Dios. Yo voy a interceder por ti. Te mereces cadena perpetua, pero yo voy a bregar con este delito, porque yo soy el hijo menor. ¿Quién sabe? En términos humanos, el papá no quisiera que el hijo defendiera, pero el problema es que dice que Dios Padre envió a su hijo a defenderte, a que distingue. Ahí si el hijo lo decidió, lo decide por voluntad, pero fue el padre y dice, no soy yo. Yo voy a castigar todo pecado, pero yo mismo voy a enviar a mi hijo a perdonarlo. Yo le voy a dar una oportunidad. Yo lo quiero restaurar, pero esta es la condición. Tienen que aceptar a mi hijo, si no viene a bajar sobre él. Para sacarnos de la cárcel en la que estábamos. Le dice que Cristo murió por todos los pecadores. ¿Verdad que sí? No por algunos pecadores. Todos los pecadores y envió a su hijo. Lo envió por propicio. Voy a metáfora. Es decir, que Dios va a bregar no solamente con el pecado, va a bregar con 4 cosas de efecto del pecado. Va a bregar con el pecado como tal, con la culpa del pecado, con la transgresión del pecado y con la iniquidad del pecado. Que por eso es que a veces, siendo perdonados, no nos sentimos perdonados. Vea que cuando usted comete un error, le pide perdón a Dios, pero aunque usted se lo pide, una cosa es pedir perdón a Dios y una cosa es quitarte la culpa. Una cosa, un hermano me ofendió, yo te perdono, yo lo perdoné. ¿Cuánto tenga acá? Hermano, este mensaje es evangelístico, como el otro día, para que aprendamos este término. Yo un hermano me ofendió, están acá. Mi deber es perdonarlo. Pero lo más que yo puedo es perdonarlo. Pero yo no lo puedo liberar de la culpa que él siente por lo que me hizo. Esos son otros 20 pesos. Él no tiene el poder para liberarse de la culpa. Yo tengo el poder solamente de perdonarlo, porque tengo que hacerlo por mandamiento de Dios, para evitar entonces mi atadura emocional de odio, de venganza o de resentimiento. Por eso es que Dios me dice, perdona. No es que perdone si lo siente, pues usted va a sentir perdonar a uno. Estará 20 años pensándolo. Si llega a Cristo se perdió. Y Jesús dijo que si yo no puedo perdonar a los demás, Él no me puede perdonar a mí los sentimos. Porque Dios, cuando fue a perdonarte, no fue a pensar que te voy a perdonar todos tus pecados, punto. Eso es un hecho. ¿Sí o no? Y Él quiere que de la misma forma que te perdonen, tú perdones a los demás. Pero hay cosas que no puedes hacer tú con el perdón que le corresponden a Dios y a su Espíritu Santo. Bregar con la culpa no puede. Bregar también con la iniquidad que genera también la culpa, o lo que llamamos la consecuencia. O la confianza que se pierde en la mitad. ¿Están acá, hermanos? ¿Están bien, hermano? Dios te deja y después que se iba a casar te dejó y se casó con otro. Dios te dice, perdónalo. Pero dentro del yello, ¿cuánto lo vamos al Señor? Se te vira la cabeza, te dan ganas de agarrar la otra por las greñas, cuando es el que había que agarrarlo, pero tú quieres vengarte de la otra. Está bien. Y ahí tienes un lleno de culpa y de emociones turbadas, y Dios dice, perdóname. Entonces nosotros confundimos el dar el perdón con la culpa y con la emoción de no sentir el perdón. Cabe la probabilidad que cuando tú perdones, no sientas que perdonaste. Tiene que ser. Es como cuando pecas, le pides perdón a Dios, pero en el momento te invade tristeza. ¿Sí o no? Entonces tú quieres pedir perdón y el otro ya está. No, eso no te va a funcionar así. Pero Pablo hace una explicación sobre el perdón y sobre el arrepentimiento. Dice este verso, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, pero la tristeza según el mundo produce castigo y juicio. Está diciendo que el pecador, aunque siente arrepentimiento a veces hay pena, pero se mantiene en el pecado y se le mantiene el castigo, porque realmente no se arrepintió. Pero el cristiano que pidió perdón le va a dar por un tiempo
un espíritu de tristeza para que se arrepienta y para que sepa cuánto vale el perdón. ¿Cuánto tenga que dar un aplauso al Señor? ¿Me va enseñando? Por eso es que cuando perdonas, desde que no te dan ganas de abrazar a la que perdona. Te dan un mes de abrazo, y si son matrimonios, te cuentan ellos. Me hiciste comida, vete a ver el tiempo hoy, yo no tengo ganas ni de cocinarte. ¿Está bien, hermano? ¿Me están entendiendo lo que yo digo? Entonces, está lo que se llama el perdón para dar, está la culpa que se siente, está la iniquidad, que es la consecuencia de lo que hiciste, que va a producir un efecto, y está lo que perdura como experiencia de recuerdo, que te puede sentir, no sabes cuánto dices, yo me siento salvo. No es que te sientes salvo, es que no te sientes perdonado. Pero ya Dios te perdonó. Dile al que está a tu lado, ya Dios te perdonó. Y te perdonó. Pero el diablo te va a hacer sentir culpa porque es un acusador. Y te va a tocar las fibras emocionales, el efecto de lo que pasó, para que no te sientas perdonado, porque tú piensas que si esas cosas no cambian, Dios no te dio el perdón. ¿Quién dice eso? Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que te perdonó por encima que no te perdonen. Pues tú vas a perdonar no a cambio de que te perdonen. La probabilidad es que te perdonen y te siguen haciendo la vida, se lo digo en inglés, impossible. Latino, inglés, latinoide. Y te siguen mirando la cara. Yo no lo perdoné, Señor, que más quiere que haga, que me le tire los pies. ¡No! Cuando dice usted perdónese, suplica, el perdón se da en punto. Si lo quieres recibir, es el problema del otro. Tú liberas tu culpa. ¿Está bien, hermano? Ahora yo voy a hablar de las 4 palabras que están conectadas con el perdón. Por eso es que me dio un tipo de enseñanza. Porque yo estoy como un pastor. Dice, ¿es posible que el juez de toda la tierra haga inocente culpable? Claro que sí. ¿Cómo es posible que un Dios que se preocupe por quitarte la culpa y borrar tu pecado cuando Él realmente lo aborrece? Pues de la misma forma que cuando el hijo tuyo hace cosas malas y te dan ganas, y te dan ganas, porque es hijo tuyo y lo amas. Y a veces, más que más se porta, más lo ayuda. Y allá se le nota, este sí que lo ayuda. Te mandan yo que no va. Y el otro digo, está ahí. ¿Y qué le dice el papá? Hijo, aquí tú no tienes todo, pero este es cadáver. Este es inmaduro, esto es un cabezón. Palabra puertorriqueña. Esto es un cabezón que no valoriza lo que es un papá. Déjalo que aprenda. Cuando lo pierda todo, tú verás que él sabrá que es un padre, que es una herencia. Y yo voy a estar aquí para recibirlo. Es mi hijo. ¿Están acá, hermanos? Cuando llegó el hijo pródigo, todo el mundo sabe la historia. Papá, yo no merezco ser tu hijo, perdóname, pues yo sí que te prendí, gasté los chavos que me diste, los gasté en baile latino, pachanga latina. Es más, bailé hasta, ¿cómo se llama? Reggaetón bailé también. Y salí por el Facebook y hasta por Facebook salí. Ella está, padre, qué bueno que llegaste, porque yo te estaba esperando. No lo critico, y estaba el otro hijo. ¿Qué va a hacer papi? Bueno, pues es una fiesta. Pero si tú no me has celebrado ni el cumpleaños a mí. Yo llevo 20 años contigo y tú no me has dado ni un bizcocho. No. Un pastel que lo llaman allá los centroamericanos. Y gente quiere hacer una fiesta. ¡Hijo! Yo no le estoy haciendo una fiesta porque se lo merece. Yo le estoy haciendo una fiesta porque este hijo ha vuelto a la vida. Lo estoy motivando y él volvió en sí. Esa es la actitud de nuestro Padre, entonces el cristiano, que Dios trata con los errores que cometemos, buscando a la persona, y esto lo podemos ver con los descargados que se van. Y ya se veremos y más allá. Lo único que Dios no puede liberar es que Dios los perdona. Tienen que tratar con la culpa y con el efecto de la iniquidad. ¿Cuál es el efecto de la iniquidad? Lo que la gente te ve en la calle y te critique. Y eso que está en la iglesia, por allá tú no estabas bailando. Mira, ya no está. Allá estás danzando, por allá estás.
Pero Dios le dice al diablo, ya yo lo perdoné, alaba, ya yo lo perdoné, yo no lo veo como tú lo ves. Porque si no, no le das ni comida. Porque perdonen al marido, no sé. Dicen que una mujer es más fácil de perdonar que un hombre, porque yo he visto que algunas mujeres, para perdonarse, ay Dios mío, necesitan una campaña de ayuno y oración. Una cruzada. Santo. Porque las mujeres tienen ese corazón maternal, ¿no? Maternal, gloria a Dios. Pero no voy a entrar en ese punto, confusible. Ahora yo voy a ver a las 4 palabras que están conectadas al perdón. Vamos a la primera. Propiciación. Hay 4 palabras que expresan el poder del perdón de Dios de una manera inexplicable. Número 1, propiciación. O sea, hablan las 4 palabras: propiciación, redención, remisión y expiación. Las voy a explicar cada una y termino el mensaje. Bueno, número 1, propiciación, redención, remisión y expiación. Y las 4 operan en el mundo espiritual algo distinto que usted no lo ve. Lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Dice, pero como yo puedo volver y nacer de nuevo, esto no es así. Esto no es que te van a meter en el vientre, eso es humano. Esto es una obra del Espíritu. Dice, esto es como el viento, que tú no lo ves, ni sabes dónde viene, pero hay algo que se está moviendo ahí. No es posible que una persona peca por 20 años y Dios lo perdona y no siente culpa sobre tanto que hizo y asesinó y mató. Ahí aparece el profeta Isaías diciendo, si vuestros pecados fueren como la grana, enrojecidos como el carmesí, aleluya, serán como blanca lana. El perdón de Dios es tan grande y tan grande como el juez te quisiera matar, pero ya su hijo. Él no te perdona porque le merece que Él puso su lugar. Entonces voy a la primera palabra. Propiciación significa, en el hebreo, legiasmos. ¿Qué significa legiasmos? Legiasmos significa lo siguiente. Es que dicen, esta palabra dice, algunos dicen que propiciación significa tener piedad, tener misericordia. Como dijo el publicano, no el republicano, no estoy hablando de política, el publicano dice que había 2 personas orando en el altar. ¿Se acuerdan de esa oración? Y uno dice, Señor, tú sabes que yo voy todos los días a la iglesia, tú sabes que diezmo me ofrendo, tú sabes que yo ayudo al pastor tremendo, voy a visitar todo, Señor, te doy gracias por... Y el otro que estaba al lado decía, Señor, sé propicio a mi pecador soy. Esa es la única oración. Y Jesús hace una pregunta, ¿quién recibió más misericordia? ¿Y quién recibió más atención? ¿El que oró primero o el que oró segundo? Y Jesús le dio el que oró segundo. Porque el que oró segundo utilizó la obra como un ancla de su salvación, que se lo merecía y que merecía el regalo de la salvación. Este no estaba mirando lo que hacía para Dios. Este se estaba sintiendo en Dios. Sé propicio a mí, pecador soy. Entonces, la propiciación, ¿qué es la propiciación? Es la piedad, es la misericordia cubriendo, impidiendo la ira de Dios sobre ti y sobre mí. El arca del pacto, la tapa de arriba era de oro y se le llamaba la tapa del propiciatorio. Señor, aleluya. ¿Qué significa? Que esa tapa de oro cubría el arca que representaba el Espíritu Santo, pero era de madera, de acacia, cubierta en oro como una tapa de oro. Está diciendo que la humanidad estaba cubierta, tapada, con la divinidad. Es humano, somos humanos, pero la divinidad a través de Cristo cubrió y nos hizo propicio. Siempre nosotros. ¿Sabes qué antes sabe? Propicio. Fue propicio, no era que yo me lo merecía. Propicio, tuvo esa piedad, esa misericordia. Y entonces hay algo, yo sé que la misericordia significa no pagar con la totalidad del castigo. Justo, Dios es un justo, y justo es que se te pague la condena porque cometiste un delito. El perdón, llamamos un perdón gubernamental, ¿cómo se llama ese perdón? Hay una palabra que se utiliza. El indulto, por ejemplo, un presidente tiene al año, no sé si son 10, para indultar a las 10 personas que quiere indultar. Indultar significa que aunque la persona tenga cadena perpetua,
o 20 años de prisión, él tiene el derecho a indultarla, a decir, vayan a buscarla, fulano de tal, le perdono todos sus delitos y queda libre automáticamente sin ningún delito. Eso se llama indulto. Pues eso fue lo que hizo el Señor. A través de nos indultó. Y la ira de Dios, que se supone el castigo, fue eliminado. Dios nos indultó, nos perdonó todos nuestros pecados. Dios no te ve pecador. Amén. Se lo voy a explicar de esta manera. Cuando el profeta va a hablar con Salomón, mire qué palabra tremenda. Le dice el profeta a Salomón, le dice a Salomón, mira hijo, tu corazón no ha sido como el de tu padre. Tu padre ha tenido un corazón perfecto y es conforme a mi corazón, dice Jehová. Pero tú no has sido perfecto. Si hubiese sido perfecto, hoy yo no divido tu reino. Pero por cuanto pecaste, dividiré tu reino. Pero no voy a quitar del todo el reino por amor a tu padre. ¿Cómo es posible que Dios le diga a David el perfecto de corazón? Porque Salomón era hijo de la mujer que a él había gustado. Era hijo de Betsabé. Y aunque Dios enjuició o castigó a David por el pecado del adulterio, ¿verdad que lo castigó? Pero Dios le dijo, yo te perdono, te voy a castigar, este hijo muere. Ese fue el castigo. Ese sería el castigo por el sentir la culpa. Ese sería el castigo y el juicio que Dios determina se lleva a su hijo. Así que, aunque ayunó, Dios no respondió, se llevó el hijo. Pero sin embargo, de esa misma mujer le da un hijo, le da un ministerio y él es el que lo sucede. Y ahora Dios le dice a Salomón, tu padre fue perfecto. ¿Por qué no lo fue? Entonces eso me indica a mí que Dios no se acuerda de tus pecados pasados. Y cuando Dios te mira, te ve perfecto. Ese es el término que utiliza para ser perfecto como vuestro Padre perfecto. No está hablando de la perfección humana, está hablando de cómo Dios te ve. Levanta la mano, es como Dios te ve. Pero es como Dios te ve, pero la gente no te ve así. Te ve peleona, te ve con genio. Alaba. Aunque te quede un poco, alábalo si puedes. Y te ve bravucona, o bravucón por sacar. Porque no crean que tengo acepción de personas aquí. Pero si Dios hablara de ti, el hermano fulano de tal, delante de la gente, es perfecto. Dice, ¿quién? Mencióname el nombre de Dios. ¿Quién? El Isabel, ese dinero. El día que sea santo, yo soy sacerdote. Porque los hombres les gusta ver la falta de los demás. Pero cuando tú le pides perdón a Dios, Dios no te ve con pecado. Sí te ve como un hijo imperfecto. Le dice, y tu pecado, abogado tenemos. Tienes la solución a tu pecado. Y sé que no todavía, porque yo no le puedo santificar. Yo trato de hacer cosas y de obedecerle, pero el que santifica es el Espíritu Santo. El hombre no tiene poder para crear, el hombre procrea y Dios es el que cree. Yo soy el que creo y Dios es el que cambia. ¿Sí o no? Yo trato, le pido a Dios, santifícame. Los cambios que Dios ha hecho en usted no los hizo usted. Usted no puede cambiar. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Como decía un hermano en Puerto Rico, el hermano cambia. Nadie puede cambiar. ¿Quién es entonces el que cambia? El Dios. Hermano, todos mentimos, todos fallamos, pero aquellos que están en la mano de Dios, Dios nos ayuda a no mentir. Aunque te dan ganas para salir de aprietos. Pero Dios no te ve así, porque si no nos perdemos todo. No es cierto, hermano, no vamos a perder todo, porque si Dios decidiera la salvación humana por nuestra perfección, ¿quién se va? Jesús dijo, el que no tenga pecado, tire la primera gorra, o la piedra, no sé, la piedra. El que no haya dicho un chisme, que hable ahora, que calle para siempre. El que no haya hablado de nadie, que levante las manos. Y yo no estoy tratando este mensaje para lastimarlo, es para hacerle ver que el perdón de Dios es tan grande y tan grande. Y hizo propicio, aprovechalo. Amén. Por eso la blasfemia del Espíritu Santo no es otra cosa que poner en juicio el perdón de Dios. Esas cosas, vamos a la segunda palabra.
No estoy hablando de la serie de palabras, esa es profetización. La segunda palabra es la siguiente, por aquí vamos. No estamos terminando. Son 4 palabritas. La tercera palabra, después de la propiciación, se llama redención. Redención viene del verbo legaopolutesis. En clase de palabras. Mira qué palabra en griego. Redención significa legaopolutesis, que significa liberar, pagando un rescate. Dice, y Apocalipsis 9 dice, con tu sangre nos has redimido. Romanos 3:24 dice, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la sangre de su Hijo nos redimió. Gálatas 3:13 dice, y Cristo se hizo maldición por la muerte de cruz, murió en la cruz, se hizo maldito, se hizo lo más bajo, eliminando, descendió, se hizo maldición para redimirnos. Deuteronomio dice, Dios le dijo a Moisés, el que muere en una cruz maldito es. Eso está en Deuteronomio de la ley. Si alguien muriera, entonces ¿cómo es posible que Dios ahora envía a su hijo para que la maldición? Por eso fue que Dios le dijo a Moisés, ponte un asta, Cristo no había llegado, ponte una cruz y clava una serpiente como el símbolo del diablo. Clava a la serpiente, clava al diablo ahí, porque cuando venga mi hijo, él va a ser clavado y él ahí va a matar a la serpiente. Cuando él va a clavar, él se hará maldito. ¿Sabes lo que es? Hacerle maldito. Así es. Qué lindo, mi Jesús. Hacerte lo peor. Tanto. Yo estoy seguro que si alguien te dice, tú estás maldito, tú lo reprendes. Es una palabra fuerte. La Biblia dice que ni maldigas. Entonces Cristo se hace maldito al clavarse al condado. ¿Por qué? Porque tomó todos los pecados porque él era puro. Él no había pecado. Entonces tomó todos los pecados. Y los pecados lo hacen maldito, pero es para llevarnos, para hacerte bendito. Para bendecirte contra el Señor, porque no podía ser bendito hasta que Dios no muriera y clavara la maldición. Por eso que la Biblia dice que toda potestad y toda autoridad fue clavada en la cruz y rompió toda maldición. Gracias, Señor. Wow, qué poderoso es Dios, bien poderoso. Entonces, la persona que se convierte a Cristo, toda maldición, ni el brujo puede contigo. Santo Hablamos. Dios. Puedes llevar el retrato de la mujer tuya y ponerlo allá en Changó, más allá, Chevallá, Yabacá, qué sé yo qué. Cogerte un mechón de pelo y quemarlo con coco, alábanse. Pueden escupir el brujo allá de Vudú con un jodito con cigarro. Pero como tienes la sangre, la sangre de Cristo te cubre, en Cristo se rompe la maldición y la maldición no te puede tocar. Nótese que la última plaga de los 10 plagas fue la muerte de los primogénitos. Era la última plaga. Y Jesús le dijo, viene el ángel de la muerte a matar a todo aquel que no tenga la sangre en el dintel y en los 2 columnas. El ángel va a salir sin mi sangre. A mí no me importa si no eres judío o eres gentil. Pero si el ángel ve la sangre, pasará de largo y esa casa será liberada de la maldición de la muerte. Y de ahí sale la palabra Pascua, que en inglés se llama Passover. Significa pasar por encima de. Así que cuando el ángel venía, y la Biblia dice, relata que hubo gente que no era judío y pintó, se salvó de esa muerte. Entonces ahora Cristo nos untó esa sangre. ¿Cuántos tienen esa sangre? Jesús dijo, el que bebe mi sangre y el que acepta mi pacto ha bebido mi sangre. Poderoso. Entonces por eso es que la maldición no te daña. Por eso el que te odia no te puede hacer daño. Y tú ves que el que trata de hacerte algo no puede una protección sobre ti. Hay un corito que cantaban en la iglesia. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. La sangre de Cristo, esa es la que nos redime. Santo Esa sangre nos Dios. cubre. Por eso yo le digo a usted que cuando usted vaya a un sitio o algo, cúbrase por fe, con un acto de fe. Señor, cúbreme con la sangre de Cristo. Amén.
cúbreme con las, cuando se montan, cúbreme, Señor, si hay alguien por embrujo, un santero, cúbreme. Amén. Gloria a Dios. Por eso Jesús dijo que se come cosas mortíferas, porque está el hechicero. El hechicero es el que prepara embrujo y cositas y brebaje para que te lo bebas. Hermano, si estás cubierto por la sangre, te dan sopa con el meollo de un muerto y tú aumentas 5 libras para que te bajar. Amén. ¿Cuánto creen eso, hermano? No es mágico. Ese es el poder de Dios, ese es el poder de la cruz. El poder de la cruz es de remisión de pecado. Y ya ven que el Señor nos redimió. ¿Qué significa? Ahora que diga, la segunda es redención. ¿Qué significa? Ahora voy a remisión. Tercera palabra, remitir pecados. Eso significa en griego afesis, que significa sacar lejos, quitar, echar lejos donde nadie lo encuentre. Amén. O sea que Cristo te perdonó, que Cristo número 2, te dio redención, te dio la redención, y ahora también te dio remisión, te dio fe. Si significa, en griego significa que cogió tus transgresiones, tus pecados, y las echó tan lejos que no se acuerda de ellas. Amén. No, pero el diablo te las acuerda. Pero te las acuerdas y tú eres el que decide qué haces con ese recuerdo. Amén. Lo que tú tienes que hacer es que cuando el diablo te acuerde de tu pecado, recuérdale su futuro y dile, ya Dios a mí me perdonó. Y eso te va a ayudar a bregar con el sentido de la culpa. O vamos a ponerlo de término malo, vamos a poner que, qué sé yo, tuvimos un encuentro difícil y tuvimos una conversación fuerte y yo, mira, mal, perdóname por lo que hablamos. Y de momento yo dice, que no pasó nada, somos hermanos. Pero cuando lo llamo a la media hora, lo llamo por teléfono. Omar, ¿tú me perdonaste? Sí, pero si tú no viste que lo resolvimos allí, está bien. Al otro día vuelve y lo llamo. Omar, ¿tú estás seguro que no me perdonaste? Pero si te perdoné, chico, ¿qué te pasa? Y a las 2 semanas lo llamo. Oye, Omar, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Pero no te lo dije. ¿Dónde está el problema? ¿En él o en mí? En mí estoy bregando por la culpa. Ya él me perdonó. A menos que lo vea con la cara así tipo chupacabra. Que aumente la culpa. Porque la persona también puede aumentarle la culpa. Rompe la relación, no me quiere ayudar. Y tú cruzas la calle, él se cruza también. Pero realmente eso es lo que significa remisión de pecado. Afesis, echarte. Veo cómo dice Hebreo. Hebreo dice, y nunca más me acordaré de tu, Hebreo 10:17 dice, y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones, porque donde hay remisión de pecado, no hay ofrenda por el pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Así que Dios te perdona, Dios te da redención y te aleja todos los pecados, los alejó. No se recuerda de ellos, aunque tu mamá o tu tío te los acuerde. Pero Dios no se acuerda de ellos. Amén. Voy a hacerte esto que te va a dar un poquito de risa. Y te encuentras con una hermana por ahí, un hermano. Hermana, ¿cuántas veces usted se divorció? 5. ¿Ahí qué? Ella te está recordando el pasado. Pero si le preguntara ya por 5, el Señor le dijo a la mujer adulta, dice, ¿dónde está lo que está acusando? Ellos te están recordando, pero si te quieren que la pedra. Yo no sé. Es más, yo sé quién estuvo en el cuarto y todo. Si hay alguien que te pueda caer la pedra, soy yo. Pero yo no estoy aquí para que te pedra, yo estoy para recuperarte. Ahora, tú decides qué haces con este recuerdo y con eso que te están acusando. Ahí es donde está el problema. Para eso es la remisión y para eso es la culpa. Es un poder que opera para que tú sientas paz en medio de lo que te recuerdan lo que ya pasó. Pues si no, no vas a poder funcionar. Va a tener que irte solo un montón de días de tarea. Y es capaz que ya solo se te aparezca el diablo y te acuse. Te escondiste en el boca para decir, yo te conozco. Una vez estaba en Kansas City. Kansas City está en el medio de los Estados Unidos. Yo creo que yo tenía como 20 y pico de años, más o menos como ahora. Por 2 veces. Y estoy sentado,
Después que prediqué me senté en un sitio así, de verdad, era bien interesante, era como, no sé, una playa donde me llevaron y era un sitio bien bonito. Estoy allí solo. Era la primera vez que iba a Kansas City, eso por su elección. Y estoy ahí, veo una persona que me acerca a mí y yo sé quién sea ese tipo que está mirando. Me hace así, yo me diga que me está buscando. ¡Usted es hermano Sotomayor! ¡Qué loco! Y yo digo, sí, ¿por qué? ¿Tú no me conoces? Claro que no. Pues yo lo conozco a usted. Imagínese si me hubiese encontrado haciendo... Donde te metas, allí siempre hay alguien que te conoce. O el diablo te lo envía para acusarte también. Y hacerte la vida imposible y maltratar tus emociones. No sé si me están entendiendo lo que yo quiero decir. No dejes que nadie te acuse. Ya Dios te perdonó, ya Dios te redimió, ya Dios preparó y borró tus pecados. Cuando te diga el diablo, dice: Señor, te reprenda. Dios a mí me perdonó. Y si tú vienes, te perdonas también. Y ahí le encaja el golpe espiritual y lo encierra en una esquina. Porque si no va a vivir atormentado. Eso es como el que tiene un carro y no lo usa porque va a tener un accidente. No, amiga, yo lo uso. Usted no tiene un carro, yo lo uso. Lo que el accidente llega. Hay probabilidad que haya un accidente, ¿verdad? Entonces hay una... Pero yo no voy a dejar de disfrutar el carro para que no me lo choquen. Imagínense. Revisión de pecado. Isaías 43, me falta una palabra y termino. Isaías 43, 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones y por amor a mí mismo no me acordaré de tus pecados y los echaré a la profundidad de la mar. Aleluya. Y el diablo que me mentiroso nos revela las cosas. Y usa hasta los hijos para tirárnoslos en cara también. O al marido o a la mujer. Santo. Y trae este mensaje porque a veces somos atormentados por cosas de las cuales ya somos libres. ¿Verdad que sí? Y puedes estar atándote, te lo voy a explicar de esta manera. Y me falta un momento, creo que no me voy a extender. Llevo como 35 minutos. Mami tenía una gallina. Le voy a decir cómo es la culpable. Mami tenía una gallina que le iba a matar, porque ella mataba gallinas, no le cortaba el cuello, no sé qué. No sabía eso, yo me la convertí. Y la bajó por una pata. Y la gallina estaba amarrada, tratando de soltarse. Yo, pobre gallina. La dejó amarrada todo, que por la tarde decide no matarla. Y yo la sobaba, te salvaste. Pero noté que la gallina no movía la pata. Estaba ahí. Se resignó. Porque se le inflamó, donde movió tanto la pata que se le inflamó por el amarre. Así que ella pensó que estaba amarrada. Y si la movía más le dolía. Así que, ya estoy amarrada, dame que quietecita. La solté y la gallina no se movió. Y yo, la suelta, chica. Y ella, te solté y ella, viste, ya no te van a mandar, escóndete por ahí. Y ella, véate, ella. Pero si lo hubiésemos soltado en el momento de amarrar, ella sale cogiendo. Porque no se quería dejar amarrar. Así nos pasamos seguro. ¿Qué era? Ya estaba libre. ¿Qué era? Sentía la sensación de la atadura. El Señor me dijo que cuando Dios te perdona, eso es lo que tú sientes. Te sientes atado, pero estás libre. Es lo que te da inflamación. Y Él te perdonó, quédate quieto. Y puede ser que estés unos meses con la sensación y que no hay que no, ya te perdonó. La sangre de Cristo tiene poder. No la hagas nula. La Biblia dice que no pongamos en duda su sangre. Sino lo que hacemos es que la pisoteamos la sangre. ¿Verdad que lo dice? Pisotear la sangre. Es tener el poco y no querer que pueda hacer ese rojo. Porque él dice, no lo hizo completo. Entonces entendieron no. Cabe la probabilidad que cometa un error y te dé esa sensación de cuerpo. Pero mira, pídele perdón a Dios. Es lo que pasa la sensación, es lo que pasa la inflamación. Para que no te venga cosas peor que la Biblia lo dice. Vamos, estoy terminando. Vamos para la última. Ah, Dios, Señor, están respirando. Algunos están abostezando. Hay comida allí para proteger, no hay problema. Con esto, la cuarta palabra es expiación.
La última palabra, expiación. Esas son las 4 palabras que van conectadas. ¿Qué significa expiación? Cubrir, remover la culpa. Miren esto. En la ley romana, el que cometía un delito tenía que pagar y tenía que restaurar por el delito cometido con un castigo. Por eso es que cuando Cristo perdona a Zaqueo, ¿qué es lo primero que dice Zaqueo? ¿Tú te recuerdas, Alberto? ¿Qué dice Zaqueo? No, perdona, Mateo el publicano, no el republicano. Mateo le dice, Señor, si yo he defraudado a alguien, ¿verdad que sí? Yo lo voy a pagar 4 veces. Eso se llamaba restauración. Porque había una ley que si tú robabas y se te agajaba con el delito, tenías que pagar la vaca que te robaste y buscarte 4 vacas más y traerla. Alaba. ¿Está bien, hermano? Esa se llamaba la ley del perdón y la restitución. Pero en el mundo espiritual no opera así. En el mundo espiritual se le conoce a la expiación, y esto viene de la palabra Kopá o Kipur. Significa la ley del día del perdón. Que significa que recibir el perdón es que no solamente Dios te quita el perdón, te mueve la culpa. Esa emoción de la culpa. Por ejemplo, si asesinaste, eso te puede perseguir por toda la vida. Si mataste inconscientemente en un carro, eso te abate toda la vida. Pues el Señor tiene el poder para quitarte esa sensación de esa culpa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque si no, no podríamos vivir con la culpa. Por eso que personas se suicidan ante la culpa. No saben manejar la culpa y le da una sensación de que están perdidos y caen en depresión, como un amigo mío que perdió a su esposa, se fue a 7 días y en el norte se ahorcó y era diácono de la iglesia. Porque la esposa le dijo, por tu culpa me voy. Así que él le dijo, por tu culpa me voy. Y él luego parece que sintió arrepentimiento y se dio cuenta que era su culpa. Entonces pensó que ya una le resolvía el problema. Bueno, en parte puede que sí, pero al tercer día se ahorcó en el closet. Y era diácono de la iglesia que yo pertenecía. Así que fue lo que la mató. El pecado o la culpa. La culpa, ¿podría yo Dios perdonarlo? Pues claro que sí. Pero la culpa o acordaron no supo. Así que más peligroso que el pecado lo perdona Dios. Pero aprende a manejar la culpa. Uno va a estar llamando 20 veces a pedirle perdón a una persona. No, que me pida perdón 20 veces. Una chirita. Porque la Biblia dice 7 veces 7. Pero también, cuídese. Y estoy terminando, dice. Mira cómo dice. Recibir el perdón no puede remover la culpa, pero el proceso de Cristo te la remueve. Dice, removió el pecado con su sacrificio. Adán y Eva pecaron y tuvieron sentimiento de culpa, ¿sí o no? ¿Cuál fue la culpa? Se dieron de cuenta que estaban desnudos. Se escondieron y aparece Dios en el huerto y le dice, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás? Le dice, me escondí porque tuve miedo y me vi desnudo y tuve temor de ti. En otras palabras, la culpa lo hizo Willis, se dio cuenta que había cometido el error y que había pecado. ¿Qué es lo primero que hace Dios? Ya yo te perdoné y te voy a vestir, te voy a vestir. Mató un animal, hizo un sacrificio, eso es lo que dicen los teólogos, algunos dicen, y los vistió. ¿Verdad que los vistió? Ok, pero tú te puedes vestir como cristiano, pero no significa que estás vestido con la justicia de Dios. Por eso es que las apariencias pueden engañar. Pero si Dios te viste con el manto de justicia y de perdón, ya Dios te cubrió, te vistió y la culpa no te va a destruir. ¿Cuánto dicen a mi hermano? Ya no te tienes que sentir avergonzado, porque el que cree que Él no será avergonzado. Y eso es palabra de Dios. Entonces, para el pecado no existe ropa, pero si Dios te viste con su sacrificio, ya Dios te perdona por su vestidura. Y termino con esto, ahora termino con el verso que leí en Isaías. Dice, lo leí en Isaías, ¿cuántos se acuerdan? Isaías era 10:27. Vamos a ver cómo dice. Y termino la aplicación con ese verso. Isaías, tranquilo, no tiene que danzar, igual de los pies para el domingo que viene. Para que dance doble hoy. Isaías 10:27, lo quiero volver a repetir porque es un verso poderoso. Mira qué sencillo. Isaías dice, acontecerá en aquel tiempo, está hablando del futuro, que su carga será quitada de su hombro, su yugo de su cerviz, que es su rostro, y el yugo se pudrirá a causa de la carga. Sencillo. Isaías está hablando de un concepto de buey. Y era que los bueyes ponían un buey joven al lado de un buey ya maduro.
Ponían un buey y le ponían ¿qué? Un yugo. Un yugo era un pedazo de madera que los que saben del campo le amarraban los dos bueyes. Y estos yugos se le ponían porque los bueyes, como no se dejan guiar, el yugo lo amarraba y el dueño de los bueyes lo guiaba para adelante. ¿Me van siguiendo la idea? Pero ese yugo no se amarraba con cadenas, lo amarraban con cuerdas o con lo que llamamos los puertorriqueños soga. Y hacían un nudo bien fuerte para que los bueyes no se soltaran. Y el buey viejo ayudaba al buey joven y lo enseñaba porque el joven todavía no tenía aprendizaje, se podía mover, pero como el buey viejo decía, esto no es asunto de verdad, iba con su cara. Porque le estaban dando con un azote. Pero el joven quería salir corriendo. Dice, pues más que salga corriendo, yo voy a mi paso. Y a veces el buen joven cayó patas arriba y lo arrastraba el viejo. Entonces el buen joven decía, espérate, o voy al paso del viejo, o me muero antes del tiempo aquí, con este yugo. El yugo representa el pecado. Y la atadura de la soga es lo que te amarra, que no te puede soltar. Entonces, ¿sabes lo que pasaba? Que a los bueyes se les daba un descanso y lo llevaban al corral para descansar. Para descansar. Y muchas veces pasaba lo siguiente, que cuando los bueyes estaban trabajando en la finca, llovía y el polvo de la tierra se le metía a la soga. Y la soga hacía un nudo tan fuerte que no podían soltar el nudo. No podían soltar el nudo, tampoco querían romper la soga para no ahorcarlos a los bueyes. Y a veces le dejaban esos yugos. Entonces, ¿sabes lo que hacían? Cogían el aceite de oliva y buscaban una vasija. Ponían a descansar los bueyes y cogían, le echaban la vasija, le echaban aceite por aquí, por el hombro, por todo el yugo y en la soga lo mojaban, lo empapaban y lo dejaban ahí, sin mover los bueyes hasta que se pudriera. Entonces, el aceite lo que hacía era que podría la soga y al otro día el dueño de los bueyes y rompía el yugo. Rompía el yugo a causa del aceite, de la unción que significa del aceite que se le untó. Yo no sé si entendieron ahora. Cuando Cristo te perdona, no solamente te hace propiciación, no solamente te redime, no solamente te perdona, no solamente te libera, sino que ahora te da la unción. ¿Cuánto tiene la unción? Ahora viene sobre ti el Espíritu Santo para bregar con aquella atadura que no podía dejar costumbre y hábito, y eso con el tiempo se va a pudrir y Dios me da libertad. Ponme la música bien. Por eso es que pedimos la unción del Espíritu Santo para que pudra. Poderoso Dios. Ese no me gusta y terminé. No voy a seguir predicando. Yo no sé si usted se edificó, se aprendió algo. Pero usted tiene la unción. Le dice que tenemos la unción, lo dice. Y el Espíritu Santo está sobre los que creen. Y la unción está con vosotros. Esa unción. ¿A cuántos Dios le ha roto algún hábito? Levante la mano. A todos. Amén, Señor. Yo seguro que a lo mejor usted era de ese genio casquilloso. Usted peleaba por todo. Se supone que si la unción ya bregó con usted, ya le podió el genio. Y ahora está yendo y dice, Dios te bendiga. Pero antes, ¿qué diablo? ¿Qué? ¿Qué diablo? ¿Qué te quiere? Yo soy cristiano, pero ¿qué? Comienza para que se pudra el yugo. Por eso no se con los hábitos que acostumbramos a vivir. Ese polvo que endureció nuestras vidas, las experiencias, los recuerdos, las heridas que te hicieron, el que te violó, el que te maltrató, que dejó una amargo en tu alma y no te deja ser feliz. Pues eso no se viene para que tú puedas ser feliz. Inclusive puedes venir con una prostituta, vivir con 1000 hombres. Te convierte Dios entonces en un esposo que te ama y no mira tu pasado. Así es, Señor. La verdad. Porque María Magdalena lo dice, que le echaron fuera 7 demonios. Y era la mujer que cogió el alabastro y salió de la mujer. Vamos a estar en pie, terminamos. Dios me bendiga los que estén allá. Este mensaje para todos aquellos que no tienen a Cristo, que están descarriados. Hay poder en la sangre, hay poder en el sacrificio, hay poder en el aceite de unción para romper aquellas cosas que no podemos con nuestras propias fuerzas. Hay un niñito, mi amor, póngalo,